What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Gloria al Señor. Muy buenas noches, mis queridos hermanos, en esta fría noche, ¿verdad?, de diciembre. Por cierto, el último programa del año 2023, ¿verdad? Qué bendición que podamos estar acá y saber que pues terminamos este año, pero comenzamos el otro con mucha expectativa. Les saluda el pastor Mario Abelardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, acá en Richmond, California, y como siempre, súper bien acompañado de mi amada esposa Luisi de Chávez. Bienvenidos a este programa. Recuerde que estamos estudiando la carta a los Filipenses, una carta llena de gozo, y la invitación es a que comparta con nosotros esta transmisión para que más personas podamos aprender juntos la palabra del Señor. No se desconecte porque vamos al proverbio del día. Y comparta, por supuesto, comparta. Recuerde, por favor, que estamos, vamos a ver el proverbio del día y luego vamos a ver el estudio. El proverbio lo vamos a leer y vamos a comentar dos o tres versículos y luego entramos al estudio que nos compete este día. Así es que, amados hermanos, los dejamos con el proverbio del día. Ahora es miércoles 27 así es que vamos al proverbio 27. El proverbio del día. Proverbio 27. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravia. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, tómale prenda. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Quien cuida la higuera comerá de su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Como el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. El Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo. Y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento y para mantenimiento de tu casa y para el sustento de tus criadas. El proverbio del día. Ahí
estamos, el Proverbio 27, muchísimo que aprender, muchísimo que enseñar y definitivamente que es algo que nos compete a nosotros, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es para sus hijos y es para evitarnos problemas. Así que pongámosle mucha atención, por favor, al Proverbio. Vamos a comentar unos cuantos versículos. Esperamos en el Señor que sea de bendición y sean los que le hayan llamado la atención a usted. Vamos a comenzar con el número 1. Mire póngale atención a esto. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Amén. Oiga, mi hermano, fíjese, Santiago habla algo de esto, ¿verdad? Que nosotros no tenemos que decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, sino que decir si Dios quiere haré esto, si Dios quiere haré lo otro, porque nosotros somos finitos, ¿verdad? Y lo tremendo de nosotros de ser finitos no es como cuando vemos una batería y vemos cuánto le queda a la batería. Nosotros no sabemos cuánto nos queda, no sabemos qué va a pasar mañana. Estamos celebrando las fiestas de fin de año, ¿verdad? Acabamos de pasar Navidad, vamos para fiesta de fin de año, pero quién sabe, ¿verdad? Amén. Solo Dios. Así es que por eso es que no tenemos que presumir de las cosas que vamos a hacer al futuro, porque podemos levantar envidias y también no sabemos para nosotros qué es lo que nos trae el futuro. así es. Entonces, amados, mire, dele gracias a Dios, sí proyéctese, prográmese, ¿verdad? Tenga metas, pero confíe en el Señor y no se jacte completamente de lo que usted va a hacer mañana. Siempre. Ese es el detalle, la presunción, el presumir. El presumir, dar por sentado, ¿verdad? Dar por sentado el futuro, ¿verdad? El pasado ya pasó. El presente es lo único que tenemos y el mañana, pues puede que venga, puede que no venga, pero hay que disfrutar, ¿verdad? Hay que disfrutar y hay que vivir con gozo siempre en la vida, ¿verdad? Y siempre confiando en el Señor. Ahora, mire lo que dice, por favor, el versículo 4, que aquí nos compete a todos. Sí. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Ahí está la pregunta, si nos estamos jactando, como nos dice el versículo 1. Sí, porque pues la ira es ya cuando el enojo, ¿verdad?, ha llegado a un nivel donde ya no se puede contener. Y fíjense que siempre el enojo viene del dolor, de una insatisfacción, ¿verdad? Y así va creciendo, y llega un momento en que ya está airado. Pero cuando usted ve a una persona airada, usted lo puede ver y se puede proteger de él, ¿verdad? Así es. Pero el versículo nos está dando 3 detalles, que el enojo es cruel y que la ira es destructiva. Así es, porque dice el furor, dice, ¿verdad? Ya cuando la ira ya es mayor, ¿verdad? Y la envidia incontrolable. Sí, más ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Y el problema es que la envidia muchas veces no se nota. Y fíjense que el envidioso llega a tal punto, mi amado hermano, que el envidioso no es que quiere tener lo que usted lo que usted tiene, sino que no quiere que usted lo tenga. Está tan molesto porque Dios lo ha bendecido a usted o Dios ha bendecido a otra persona y su actuar es como decimos, debajo del agua, ¿verdad? Debajo del agua, y dice, ¿por qué él o por qué ella? Pero el Señor sonríe, dice que sonríe delante de usted, al frente, y sí. cuando usted se descuide, ¡pum!, ¿verdad? Entonces, y en otra versión, pastor, nos dice que la envidia es como los celos, que son aún, y hace el énfasis, más peligrosos. Más peligrosos que los celos. Dios nos guarde, con Dios nos libre, ¿verdad? Bien, mis queridos hermanos. ¿Y entonces qué hago, pastor? Pues entonces agárrese de Dios, amados. Trate de no tener enemigos. Sea bondadoso con las cosas que Dios le ha dado. Comparta con las personas, ¿verdad? Y si aún así surge envidia, pues Dios va a controlar eso. Estamos siempre en las manos del Señor. Vea lo que dice, por favor, el versículo 6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Así es. Como padres y que un día fuimos hijos,
nosotros nos podemos dar cuenta ya a esta altura, el amor de nuestros padres al corregirnos, a mí me daban duro, amados, me daban con ganas, pero ahora entiendo por qué. Porque el amor de nuestros padres, la dedicación de nuestros padres, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que infringir sufrimiento a nuestros hijos, limitaciones a nuestros hijos, con la intención de que su vida sea mejor. Por eso es que dice, fieles son las heridas del que ama, ¿verdad? Porque es mejor que en una versión dice, las heridas de un amigo sincero son mejores que los besos de un enemigo. Así es, porque un amigo sincero es quizás un pequeño enemigo. ¿Por qué? Así es, porque, una llamada de atención que no la supo decir. Así es, entonces el amigo, cuando su amigo está haciendo lo malo, el buen amigo, ¿verdad? Es el primero que lo confronta, mira, ¿y qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo eso? Y de repente, mira, perdóname, pero te lo tengo que decir, te va a pasar esto, esto y esto y esto, y no es correcto lo que tú estás haciendo. Entonces, pero el enemigo te lleva a las cosas malas y todavía te recibe con besos, como dijimos en el proverbio anterior, te hace buena cara, te dice palabras bonitas y todavía te saluda con un beso. Oh, sí. Entonces, ahí usted tiene que ser muy sabio, pedirle sabiduría de lo alto para saber que muchas veces alguien lo está confrontando y le está diciendo la verdad y aquí a otros le están mintiendo, porque en su corazón lo aborrecen, en su corazón usted no le es grato, ¿verdad? Muy parecido a la envidia. Así es que, amados hermanos, que Dios nos dé la sabiduría para ser sabios, ¿verdad? Hay problemas en todo aspecto y realmente con la sabiduría del Señor pues vamos a salir adelante. Usted tiene que ser muy sabio, tiene que ser muy atento, no tiene que ser tan confiado. La Biblia les dice el proverbio, simples bien acá, llamados por la sabiduría. O sea, en la palabra de Dios nos quiere quitar de la situación de simpleza, de la situación de torpeza, de confiados o de crédulos, de todo. Y el Señor no nos dice que siempre todo nos va a salir bien, porque nos dice que en la vida tendréis aflicción, pero no temáis. Yo he vencido al mundo y Él nos ha dado su bendita palabra y los proverbios para que nosotros podamos ir día a día afrontando la vida y leerlos de manera preventiva para saber cuando vemos, pues ya poder, tanto como tipificar, no sé si estaría bien la palabra, pero poder ver por dónde va la persona o con quién estoy hablando o estar seguro de la amistad que viene para mí. Amén. Ahora vamos al versículo 12. Oiga esto, por favor. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Algo similar estabas hablando tú. El avisado ve el mal y se esconde. ¿Qué hace una persona sabia? Ve venir el problema y se aparta, ¿verdad? Algunos lo vemos de lejos y decimos, todavía está lejos, ¿verdad? Y dejamos las cosas para después. Pero el avisado, y cuando dice avisado, no solamente es que ha recibido la noticia, sino que sabe qué hacer con la noticia, porque esta persona no solo es avisado, sino que también es sabio. Entonces yo dice, mejor aquí corrió que aquí murió, ¿verdad? Así es, y es ser prudente también, pastor, anticiparse al hecho. Ya sabemos que siempre, podríamos decir, que siempre maquina de esta forma. Entonces, anticiparse al peligro y tomar las precauciones para no caer. Fíjense que una de las cosas, en la iglesia nosotros estamos dando unas hojitas con promesas y con peticiones. Y entonces una petición que también es una promesa es que yo he tenido un problema que se le llama esto procrastinar, ¿verdad? Dejar las cosas para después. Y eso me ha causado muchos problemas. Entonces, ahí estoy trabajando con eso, pero es un propósito para mí el no dejarlo para después, para este 2024. Y de hecho, desde ya. Entonces, es una promesa que yo le prometo al Señor, hacer todo mi esfuerzo por no dejar las cosas para después, pero también le pido a Él
que me ayude a no hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque a veces vemos el mal, ya va a ser, ya va a ser. Vemos una fecha de que tenemos que cumplir algo, todavía falta. Y entonces, como buen latino, ¿verdad? Como buen salvadoreño, el último día, ahí andamos a la carrera y no, ¿verdad? Por eso es que dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. O sea, amén. Y se sigue adelante, el simple, dice por ahí una versión, el simplón sigue adelante a ciegas. ¿Y qué le pasa? Sufre las consecuencias. Claro que sí. Así es que, amados, vea por favor, ahí usted tiene que cuidar de su vida, cuidar de las cosas en el tiempo. No hay cosas como hacer las cosas a tiempo. Hablaba con una persona, ¿verdad?, que él me estaba diciendo, ya un pastor de mucho tiempo, 50 años de ministerio, pero que él a sus 25 años ya tenía un doctorado, ya había sacado un degree en hebreo, en griego, había hecho un montón de cosas y ya a sus 25 años él ya estaba apto para emprender su labor como pastor, como maestro pastor. Entonces, yo le pregunté, ¿y cómo has logrado hacer todo esto? Haciéndolo a tiempo, me dijo. Entonces, ahí tenemos nosotros que tomar esa idea, tomar ese ejemplo y hacer las cosas en su tiempo y no dejarlo para el final. Para terminar, versículo 15, por favor, mire lo que dice. Nunca lo pasaste. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. 16. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en mano derecha. Amén. Fíjense, amados, hace algún tiempo vimos nosotros el problema de la caída, ¿verdad?, del pecado original y las consecuencias, porque cuando hablamos del pecado original no hablamos de Adán y Eva, sino que las consecuencias de lo que ellos hicieron que nos ha pegado a nosotros. Entonces, una de las consecuencias es que Dios le dijo a Eva, ¿verdad?, tu deseo será sobre tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Y esa consecuencia es tan grave, es tan dura, y todas las demás, pues todas las consecuencias del pecado son duras, pero eso ha sido tan difícil, ¿verdad? Y ahora en este tiempo con el feminismo, con que la mujer quiere estar arriba, etcétera, entonces se vuelve todavía más difícil, ¿verdad? Y por eso es que como pareja tenemos que ser muy sabios, y como soltero tiene que ser todavía más sabio para poder escoger la pareja, correcto, elegir la pareja con la cual usted va a hacer toda su vida, porque si usted elige una persona que ahora le llaman tóxico, ¿verdad?, o tóxica, porque ahora ahí habla de la mujer rencillosa, pero hay hombres rencillosos, hay hombres chambrosos, eso es tremendo. Entonces, es tiempo que si está soltero, tiene que ser muy sabio para saber elegir, ¿verdad? No se deje llevar. Por eso es que los muchachos no tienen que tener relaciones de estas a sus 15, 16, 17 años. Ahí se están construyendo. Pero bueno, ¿verdad? Tiene que cuidarse. Ajá, para sí mismo y cuidarse. Así es. Entonces, pero cuando ya están con una persona así, eso es algo, mira, que tiene que ser muy sabio. El apóstol Pablo dice, o Pedro creo que es el que dice, tratar con ella sabiamente, porque es difícil. Porque dice el proverbio, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. ¿Por qué? Porque el agua sigue corriendo y el agua busca por dónde salir. Y aunque sea una gotita va a romper, va a deshacer, no la van a poder parar. Y por eso es que dice, y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla, oiga bien esto, a una mujer rencillosa, a una mujer tóxica, a una mujer vengativa o a un hombre vengativo, a un hombre rencilloso. Pretender contenerles como refrenar el viento. ¿Cómo paramos el viento? No hay forma de O sujetar el aceite en la mano derecha. No se puede. Entonces, amados hermanos, ahí la invitación es que si ya estamos casados, pues, y sabemos, ay, mi esposo o mi esposa es así y así, pida la sabiduría del cielo para saber tratar con ella o con él.
y por supuesto pida porque Dios toque el corazón de esta persona, porque, amados hermanos, es un peligro, es una, como decía un amigo, es una quitadera de vida, me decía. Entonces, una bomba de tiempo, diría yo. Sí, así es. No, porque eso lo explota una vez, ese no es problema, pues ahí se va arreglando todo lo que se destruya, pero algo que está día con día cayendo la gota. Pero quizás la mayor, la invitación es a que tenga dominio propio, a que tenga control de ira. Y si usted está en el área de California, y principalmente porque las leyes son muy severas cuando las personas no tienen control de ira. Y eso que tú estás diciendo es tan tremendo, pues, porque no importa el tamaño de la persona, ¿verdad? O el sexo. Pero sí, pero en este caso sí importa el sexo, porque es la mujer lo que lo dice. Vaya pues, sea hombre, pues, va, si sos tan hombre, pegame. No lo haga, brother, no lo haga, se va a arrepentir para toda su vida, no lo haga, mejor salga corriendo como loco de allí y regrese después. Sí, y regrese. Porque la ley es severa para ambos. Así es, amados. Parece chiste, pero usted lo ha vivido. Yo sé que usted lo ha vivido, pero es mejor ser sabio, ¿verdad? Porque es difícil, pues es difícil cuando ya se han pasado de nivel las relaciones, la violencia, el maltrato. La violencia intrafamiliar no es solo entre parejas, es entre familia. Así es. Tiene las mismas consecuencias. Así es, amados hermanos. Así es que ahí está el proverbio, por favor, aprendamos a vivir, aprendamos a obedecer. El libro de Proverbios es un libro de consejos y hoy le dedicamos más tiempo por los puntos que tocaba el proverbio, ¿verdad? Pero lo que queremos es ayudarle, ¿verdad? Nosotros ya nos pasamos, vamos a dejarlo hasta ahí. Ya nosotros 36 años de vida juntos y hemos pasado 1,000 cosas. Gracias a Dios ahí están mis muchachos, buenos muchachos, pero quizás hubiéramos podido hacerlo mejor. Con la ayuda del Señor. Amén. Hubiésemos conocido a temprana edad al Señor. Sí, así es. Así que la invitación es a que Cristo esté en su corazón. Amén. Ok, mis queridos hermanos, lo prometido es deuda, ¿verdad? Vamos al proverbio, al estudio de este día. Recuerde, amados hermanos, que este día estamos viendo la carta a los Filipenses y vamos a estar ahora en el capítulo 2 del versículo 12 en adelante. Vamos a tocar ahora. Entonces, pongámosle mucha atención a la lectura, por favor, y entremos a este estudio con la bendición de nuestro amado Salvador. Amén, gloria al Señor. Capítulo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer y el hacer por su buena voluntad. Amén, aleluya, que el Señor añada bendición a su palabra. Señor, instrúyenos ahora, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Solo rectificando, estamos viendo el capítulo 2, versículos 12 y 13 son los que leí anteriormente. Son los que leímos, así es, amados hermanos. Fíjense que el apóstol Pablo ha llegado a un punto donde puso su vida en el Evangelio, su ejemplo en el Evangelio, y puso la vida del ejemplo de la vida de los filipenses, de la iglesia que estaba en Filipo, cómo han perseguido la meta, ¿verdad? Cómo han continuado llevando la palabra, cómo no han desmayado a pesar de que vieron a Pablo que estaba preso, no decayeron, sino que siguieron, porque al final de cuentas el líder principal no es el pastor, sino que es el Señor, es el pastor de pastores, ¿verdad? Él es el que sostiene la iglesia y nos sostiene a cada uno de nosotros. Entonces Pablo les pone el ejemplo propio
Y luego vimos el miércoles pasado el clímax del ejemplo, ¿verdad? Entonces nos llamaba a que nosotros tuviésemos la misma actitud que tuvo Cristo, que siendo Señor, ¿verdad? Se humilló hasta lo sumo y lo vimos el miércoles pasado, y que murió. O sea, imagínense que Cristo, Dios Todopoderoso, la segunda persona de la Trinidad, no se hizo ángel, ¿verdad? No se hizo querubín, no se hizo serafín, no se hizo ángel, sino que se hizo hombre. Y no nació en una cuna de oro, hijo de un rey, sino que nació como hijo de un carpintero y en una situación bien precaria. Recuerde, lo vimos el día de Navidad, que fueron a empadronarse, y donde llegaron ya no había lugar para ellos, y entonces tuvieron que quedarse en un lugar, en un establo, llamemos así, y ellos junto con los animales del establo, de hecho quizás se ahorraron la calefacción, ¿verdad? Pero era un lugar insalubre, un lugar no merecedor de un rey, de ningún niño, mucho menos de un rey. Y Jesucristo allí nació, vivió de manera sencilla, pero perfecta, hasta los 33 años y medio. Y cuando llegó el momento, comenzó su ministerio y predicó, bendijo mucha gente, sanó mucha gente, dio de comer a mucha gente, enseñó, aclaró la palabra, enseñó el camino del evangelio, pero al final él murió en la cruz del Calvario, murió como el peor de los asesinos, como el peor de los delincuentes, sin tener pecado alguno, ¿verdad? Porque llevó nuestros pecados. Y entonces al final Dios lo resucitó. Después murió, fue sepultado, y al tercer día Dios lo resucitó, y dice la Escritura que lo puso en lo más alto y que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, dos cosas Pablo estaba exaltando de esto, de esa situación: humildad y obediencia, humildad y obediencia. Entonces Pablo, pone su ejemplo, pone el ejemplo de la misma iglesia, pero pone, para culminar y para llamar a la iglesia para que tenga un buen testimonio, puso el testimonio de Cristo. Cuando a usted el evangelio de repente se le ponga difícil, cuando a usted en su iglesia le cambiaron de lugar o qué sé yo, ¿verdad? Y usted se siente agraviado, recuerde el ejemplo de Cristo. Recuerde el ejemplo de Cristo. Entonces, él siendo lo que era, ¿verdad? No le pareció como que era algo demasiado grande, que sí lo era, pero no se aferró a eso, sino que lo soltó por obediencia al Padre, y se volvió humilde por obediencia al Padre. Dijimos el miércoles pasado que una de las claves para poder hacer esto es saber quién es uno, ¿verdad? Si yo sé quién soy yo, que soy un hijo de Dios y que las promesas de Dios son para mí, yo puedo cambiar, yo puedo ponerme en un lugar más bajo y considerar más alto a otras personas que mi persona, con tal de servirles y de permitirles que ellos ocupen un lugar para que puedan recibir el mensaje. Entonces, si yo sé quién soy, puedo no sentirme agraviado. Pero si yo tengo dudas de quién soy, voy a querer, es como aquel, ¿verdad?, que dice, no, yo soy la autoridad. No, el que tiene la autoridad ni siquiera tiene que decirlo. No la discute. Así es. Entonces, cuando usted sabe que usted es hijo de Dios y que sabe que es el heredero de las promesas de Dios, sabe que Dios tiene el control y está tratando de caminar bien, pues tranquilo. Solo debe de continuar caminando una vida coherente a la palabra de Dios. Correcto. Algo, cuando hablamos de coherente, es que coincida con el llamado que nosotros tenemos, con la intención del Señor. Y no se preocupe, si a veces nos toca bajar la cabeza, no se preocupe, Dios lo va a honrar. Si usted se humilla, Dios lo va a exaltar. Entonces, a partir de allí, después de poner ese magno ejemplo, porque no hay un ejemplo más grande que ese, el apóstol Pablo, en el versículo 12 comienza con dos palabras: por tanto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que en razón de lo que Cristo hizo, oiga bien, de lo que Cristo hizo, y en razón de su ejemplo, y en razón de estas dos cosas. Oiga, versículo 10.
versículo 10, retrocedemos un poquito. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, por eso, y se recuerda cuando Jesucristo, antes de su final, les dijo a los discípulos de ser levantados, les dijo, toda potestad me es dada. Por tanto, ir y predicar el Evangelio. Entonces, sí, tenemos que ir y tenemos que servir. Pero también, por tanto, para que en mi servicio, para que en lo que yo hago, eso sea de bendición a mis hermanos y sea de honra para Cristo, yo tengo que cuidar lo que dice el versículo, tengo que cuidar lo que dice el versículo 12, porque dice, por tanto, amados míos, habla a los hermanos, como siempre habéis obedecido, oiga, esto le está diciendo a la iglesia, ¿verdad? Ustedes siempre han hecho caso, ustedes no necesitan que yo esté presente, porque les dice, vean, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea, les está diciendo, no necesitan que yo esté presente, sino que recuerden a Cristo, recuerden lo que Cristo hizo. No se pongan ustedes arriba de Cristo creyendo que mis derechos han sido, yo aquí soy fulano, yo aquí soy no sé qué. No, olvídese. Usted vaya a la autoridad, si hay algo que no le parece, vaya a la autoridad, digamos, en su iglesia, por ejemplo. Le hacen un cambio, vea, le dan un privilegio a un hermano, un privilegio que usted considera que usted se lo merecía. Si usted tanto cree que se lo merecía, pues vaya al líder. Y si el líder le dice, bueno, eso es lo que se decidió, entonces, ok, acéptelo. O que cumple los requerimientos, el perfil para... Mire, Dios tiene todo el control. Entonces usted tiene que orar por sus autoridades para que ellos tomen las mejores decisiones. Y entonces, dice Pablo, ¿verdad? Ustedes han sido fieles, ustedes han obedecido, no solamente cuando yo he estado presente. Ahora dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, les está diciendo. Entonces, ahora que yo no estoy, ustedes tienen que ocuparse cada uno de su salvación. Así es, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Entonces, Dios nos está mandando a hacer muchas cosas, pero antes de salir como locos a hacer algo, yo tengo diariamente que cuidar mi vida espiritual. Esto no quiere decir, ay, mi salvación se va a perder. No, mi querido hermano, aquí está hablando de que los frutos de mi salvación tienen que darse. Tengo que cuidar, así como cuando usted cuida una plantita, ¿verdad? La plantita y va a dar frutos y usted está esperando ahí, entonces usted la cuida y le pone, yo recuerdo que una persona le ponía tenía un limón o algo así era, para el frío lo cubría porque todavía estaba pequeño, después le quitaba lo que le ponía encima, lo regaba, y entonces porque estaba esperando los frutos, y me dijo un día, ¿sabes qué, Mario? Mira, te invito a una limonada. A una limonada, le dije, sí, de mis primeros limones. Oh, él había cuidado su plantita. Entonces Dios nos manda a que cuidemos eso. No que la vamos a perder, porque la salvación no está en nuestras manos, sino el desarrollo de la salvación. Dime. Pero sí a trabajar en nuestra salvación, a tener una vida coherente en la fe, para que nosotros podamos, como tú dices, mostrar esos frutos. Amén. Entonces, amado hermano, cuide su vida espiritual, cuide su lectura bíblica, cuide su tiempo de oración, no pierda culto. Yo sinceramente no entiendo cómo los hermanos pierden culto. No lo sé. Yo nunca fui así, pues no porque yo soy el pastor de la iglesia. Yo no siempre fui pastor, pero desde que conocí al Señor, a mí siempre me encontraban en el día de servicio, ahí estaba en la iglesia, ahí estaba. Y al principio no éramos servidores nombrados, pero ahí estábamos siempre, porque nosotros sentíamos que nos enriquecíamos. Y sin saberlo, estábamos cuidando nuestra salvación, estábamos desarrollando. Y más que cuidando, estábamos ocupándonos.
porque ahí no dice que la cuidemos, sino que ocupaos en vuestra salvación, en tu vida espiritual. Y que es el estar ocupado en las cosas de Dios es parte del proceso del crecimiento espiritual de cada uno de los creyentes. Fíjense que en el seminario de teología nos hicieron pasar por todos los ministerios de la iglesia, por todos los ministerios, para que nos ocupáramos y nosotros fuéramos viendo primero cómo funcionan todos los ministerios y segundo, cuál era realmente nuestro llamado. Y entonces el cristiano, oiga bien, antes de salir a partirse el alma contra el mundo, tiene que cuidarse, tiene que instruirse. No estamos hablando de que tiene que ir a estudiar teología, no, sino que tiene que tener cuidado. Estaba viendo el anuncio de una película donde estaba un señor una bomba, desactivando una bomba, y lo hacía con tal cuidado el hombre porque eso podía reventar. Y no es que nuestra salvación se va a perder o va a reventar, pero la dedicación. Sí. Porque nos dice con temor y temblor, no es como tú dices que va a reventar, sino que es ese respeto que tenemos que tener a Dios, esa reverencia que nosotros tenemos que tener a Dios. Siempre cuando la Biblia, en nuestra relación con Dios, habla de temor, habla de respeto. Pero fíjense, yo soy sincero, todo mi respeto es al Señor. Pero cuando yo sé que mi vida está en las manos de Dios, como un hilo, que Él si quiere lo corta, o si quiere no lo corta, o si quiere lo mantiene por mucho tiempo, cuando yo pienso en eso, y cuando pienso también que la vida de mis hijos, y que la bendición de mi casa, y todo depende de Dios. Yo puedo trabajar y hacer lo que sea, pero si Dios dice, ¿sabes qué? No. Entonces, digo yo, hay que tener temor de respeto, pero también temor porque yo no quiero perder lo que tanto ha costado, pues, ¿verdad? Entonces, con temor y temblor, con dedicación y respeto. Y esa reverencia que hace falta mucho en estos tiempos, pastor. Así porque es. Nosotros no la enseñamos desde la casa a nuestros hijos. Tenemos un equipo de trabajo y les repartí un libro pequeñito, ¿verdad? Y pregunté, bueno, ¿ya lo leyeron? Sí, no. ¿Y por qué? Entonces, es algo importante para usted. Entonces, usted tiene que cuidarse. Si usted se cuida, amados hermanos, usted está garantizando que su servicio va a ser bueno, su servicio va a ser honroso, su servicio va a ser favorable para los demás. Pero si usted no se cuida, usted va a estallar, usted va a pelear, usted va a rezongar, no va a ser un buen servidor, sino que la va a hacer con queja y se va a burlar de los demás o se va a enojar con los demás. O un servidor que siempre busca una posición. Eso también. Que eso es también. lo... O sea, no está malo, amados. No es malo, yo quiero ser el líder de esto. Está bien, pero trabaje para eso, hágalo correctamente, honrosamente. Honrosamente, yo creo que esa es la palabra, honrosa y con lealtad a sus líderes. Así es. Porque algunas veces tienen que pisotear a otra persona, poner en mal a otra persona para poder sobresalir, porque no hay la capacidad de sobresalir por sí mismo, porque no se ha trabajado en la vida espiritual, que yo pienso que antes del servicio tiene que haber un verdadero crecimiento espiritual. Amén, pero yo sé que hay personas que tanto quieren servir, pero conténgase un ratito. Ore y lea la Biblia. Porque cuando hay servidores que no leen la Biblia, cuando hay servidores que no oran, cuando hay servidores que solo llegan a la iglesia el día que tienen que servir, cuando hay músicos que solo llegan a la iglesia el día que tienen que tocar, cuando hay cantantes o predicadores que llegan a la iglesia solo cuando tienen que predicar, ¿verdad? Y no están creciendo en su vida espiritual, usted sabe que no van a hacer un buen trabajo, que van a lucirse, que van a hacer cualquier otra cosa menos adorar al Señor. Entonces dice, oiga esto, porque en el anterior dijimos, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Vea esto, que esto es importante. Qué importante el así querer.
Así como es. el hacer. Entonces dice, cuiden, hagan lo que tienen que hacer por su desarrollo espiritual. Versículo, ajá, dime. Qué frecuente es escuchar, "Oh, hoy sí quiero". Sí, ¿verdad? Hoy sí hoy quiero. no, hoy sí, hoy no. Pero Hoy sí oiga, quiero. pero dice el versículo 13, porque Dios, oiga, es el que, lo voy a poner en su pantalla. Porque Dios, Permítame, porque Dios, oiga, ¿de dónde viene el sentimiento y el deseo de servir? Es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. En otras palabras, amados hermanos, usted quiere hacer algo, no tiene que hacerlo en la carne porque eso viene de Dios y entonces tiene que honrar a Dios. Y viene de Dios, dice las últimas 4 palabras del versículo 13, por su buena voluntad, por su Amén. gracia. Amados, entonces yo tengo que cuidarme, yo tengo que desarrollarme, yo tengo que hacer el mejor trabajo porque Dios es quien me ha puesto a hacerlo. Él me ha llamado, amados hermanos, Él me ha puesto en mi corazón el que haga algo y me va a capacitar para hacerlo. No tengo que menospreciarme cuando yo tengo un llamado porque no soy yo, sino que va a ser Dios. Y lo único que tengo que hacer es caminar hacia donde Dios me está diciendo que tengo que caminar. y Dios es el que pone ese deseo y esa voluntad de hacer las cosas, de leer la palabra, de tener su momento de oración, de tener su meditación, y es parte de la soberanía de Dios. Es parte de la soberanía de Dios el que nosotros tengamos ese deseo de querer hacer las cosas. Fíjense que hay 2 versículos que son bien, los buscamos mucho para evangelismo, y es que así es, ¿verdad? Porque es Efesios 2, capítulos 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice el versículo 8 y 9, donde nos manifiesta que nuestra salvación es un regalo de Dios y que la salvación nunca es meritoria, es decir, nunca se merece, es un regalo y nace de la gracia, ¿verdad? Y por eso, por su gracia, nosotros llegamos a tener fe. Pero lo que yo quiero mostrarles es lo que dice el versículo 10. Póngale atención y relaciónelo con el que acabamos de ver, donde dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Oiga esto. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces, amados, mire, Dios pone el querer, el que nosotros hagamos algo, ¿verdad? Y cuando Dios nos ha puesto verdaderamente ese llamado para hacer algo, Dios nunca nos va a mandar sin nada. Dios va a abrir las puertas, nos va a capacitar para que lo hagamos. Porque dice la Biblia que somos hechura suya. Mire, la palabra hechura suya es obra maestra. O sea, no es que lo mejor que Dios ha hecho, no, sino que es la dedicación. Es lo especial que Dios ha puesto en nosotros cuando nos hizo nacer de nuevo. No cuando nacimos de nuestras madres, sino que cuando nacimos del Espíritu. Y ese es, algunas veces nosotros queremos que de una sola vez se vea, pero es un proceso de santificación en el que Dios pone ese querer, el hacer, y va trabajando en nuestra vida. No es fácil algunas veces cuando nosotros somos desobedientes, somos rebeldes, duele mucho, pero es parte de la soberanía de Dios que nos va a santificar, nos va a santificar. Amén. Y si nosotros no nos dejamos moldear como el barro, va a ser mucho más doloroso. Entonces dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y oiga esto, las cuales Dios preparó, habla de pasado, de antemano, para que anduviésemos En ellas. Amén. Entonces, amados, Dios lo tiene todo planeado, pero en razón de eso yo tengo que cuidarme. Yo tengo que cuidar mi desarrollo espiritual. Ese es mi trabajo. Amén. Mi vida en el Señor tengo que cuidarla. Y tener una dependencia día a día, momento a momento, minuto a minuto, segundo a segundo de Dios, para que Él pueda
obrar en nuestra vida. Amén. Entonces, amados, tengo yo que trabajar en eso. Tengo que trabajar en mí mismo, ¿verdad? Tengo que ser mi mejor versión, ayudado del Señor. La Biblia dice que nosotros no nacimos como cristianos, nuestro nuevo nacimiento no vino de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino que de la voluntad de Dios. Amén. Entonces, tengo yo, cuando yo actúe, cuando yo hable, cuando yo sirva, cuando yo haga algo, yo lo tengo que hacer de la mejor manera. Tengo que buscar ser, con la ayuda del Espíritu Santo, la mejor versión que yo puedo ser para honrar a Dios. Por eso es que dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Porque somos, en nuestro testimonio, es un ejemplo del proceso de transformación, cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Así es, y de repente vemos nosotros, ¿verdad?, que hay hermanos que se enojan, que hablan, que dan mal testimonio, y esto choca más con los nuevos, pues, ¿verdad? Porque el que ya creció, algún cristiano que ya es maduro, sabe, no, el hermanito tiene problemas, ¿verdad? Pero bueno. Se ocupa de sí mismo, como decía el versículo 13. ¿Verdad? Claro, entonces se ocupa, yo tengo que saber de qué, como dicen por ahí, de qué lado me aprieta el zapato, ¿verdad? Entonces Pedro lo dice de otra manera: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces yo tengo que conocerme. Cuando dice sed sobrios y velad, no quiere decir que usted no va a dormir, sino que usted va a reconocerse bien. Usted va a saber cuáles son sus defectos, cuáles son sus limitaciones, qué cosas no ha desarrollado, qué es lo que usted no sabe. Por ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo que se debe presentar como obrero que no tiene, ¿cómo le dice? Obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios. Entonces, que no la ha manipulado. Correcto, que la hace, que la usa perfectamente, así como los cocineros, ¿verdad? De repente están con su cuchillo, haciendo pedacitos y se va a volar el dedo. No pasa eso. ¿Por qué? Porque ya son tan expertos en hacerlo. Entonces, así tengo que ser yo, tengo que buscar ser. Pastor, pero es que yo apenas he leído la Biblia. Pues comience. Así es, porque el Espíritu Santo en el momento de la necesidad te recuerda esa palabra que está dentro. Pero si no hay palabra de Dios dentro, va a ir donde la amiga, donde el amigo o donde cualquiera que no conoce al Señor a pedir un consejo que no va conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, amados, y fíjense, después que dijimos en el versículo 13 que Dios es el que pone el deseo de hacer las cosas, y si Dios pone el deseo, le dijimos, Dios va a poner todo lo necesario para que usted se desarrolle. En el versículo 14 dice lo siguiente: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Oiga bien, esto se lo está diciendo a los creyentes. Amén. Recuerde que un creyente no es una persona perfecta, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de perfección en los creyentes, se refiere a completos, no que somos sin error, porque el único que no comete errores es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y algunas veces queremos ver al hermano o al nuevo o al otro servidor y decir, ¿y por qué fulano tal cosa? Y tenemos que, nos dice, al principio comenzamos que tenemos que ocuparnos de sí mismo, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, tenemos que ocuparnos por nuestro crecimiento espiritual y no estar pendientes de los demás, porque al final la salvación es personal. Dice, haced todo sin murmuración y contienda, o sea que no tenemos que estar pendientes ni hablar mal del otro, ni discutir por cada una de las cosas que se están llevando a cabo. Y si va a estar pendiente es para ayudar. Amén. ¿Verdad? Si usted, mira, el hermano trae zapatos rotos, mire, en lugar de hablar, va a comprarle unos y regáleselos. Usted no va a perder mucho, usted no va a perder mucho. Mira, el hermano, la corbata toda vieja, cómprele una nueva. Y si usted ve que un nuevo todavía hace cosas, no se preocupe.
ocúpese de su salvación. Y entonces tiene que hacer todo sin murmuraciones. Y después dice, y contienda. Se supondría que los cristianos ya no tenemos ese tipo de problemas, pero los tenemos y un montón, porque un creyente, oiga bien, como les iba a decir al principio, un creyente no es una persona perfecta, es una persona que su alma, entiendas esto, su alma ha sido redimida, pero su cuerpo, su mente, no. Entonces, seguimos en este cuerpo deseando, seguimos en este cuerpo haciendo lo malo si no hacemos crecer lo bueno. Entonces, el apóstol Pablo dice que cuando él quería hacer lo bueno, encontró una ley, que el mal está en él. Entonces, amados, por eso es que dice la Escritura, tienes que trabajar con tu salvación, ocúpate de desarrollar tu salvación. Entonces, por eso es que, un creyente inmaduro anda en murmuraciones y un creyente inmaduro hace las cosas por contienda. Y nos está resaltando Pablo acá la actitud de los cristianos, que no deben de tener una actitud que quizás en todo tiempo se suele dar, pero no es parte de la conducta de un cristiano. Y por eso pienso yo que la resalta para decir eso no. Claro. Y entonces dice Pablo, inmediatamente en el versículo 15, Pablo da como el pago o la consecuencia de cuidar su salvación. Porque si usted cuida, no dice cuida, si usted se ocupa de su salvación con temor y temblor, lo que va a pasar es que usted no va a andar en murmuraciones y no va a hacer las cosas por contienda, que también las cosas las puede hacer murmurando. Entonces, como decía Pablo, ¿verdad? Algunos predican el evangelio por honrar a Cristo y otros por contienda conmigo, pero sea que lo hagan por Cristo o por contienda conmigo, Cristo es predicado. Siempre es predicado y exaltado. Pero el que lo hace por contienda, amados hermanos, tiene su problema con Dios, ¿verdad? Porque al final todo lo que nosotros hagamos va a ser presentado un día ante el tribunal de Cristo. Inclusive la gente se puede convertir con palabras que se dijeron por contienda. Predicó la palabra por contienda. Yo voy a predicar mejor que aquel pastor para que vean quién soy yo. Y la gente se puede convertir. Claro. Pero que no sí. se preocupe, porque hasta se habló el burro. Sí, pero entonces, por eso es que el principio es, ocúpese de su salvación. Amén. Desarrollese, haga que su salvación dé fruto en su vida. Trabajar en la salvación, trabajar cada uno en nuestra salvación, en nuestra vida espiritual para ese desarrollo, de que podamos nosotros llegar a esa santificación. No es que vamos a andar volando, pero el Señor nos va limpiando de toda maldad día a día. Fíjense, amados hermanos, yo siempre insisto con los hermanos. Y hay algo que sí o sí busco e insisto con los hermanos. Lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. Y más de algún hermano me ha dicho, pastor, ¿y usted cómo ha hecho para conocer tanto la Biblia? Y entonces yo le digo, hermano, mire, yo quisiera decirle, es que me tomé ¿cómo se llama? Sí, de Biblia, ¿verdad? Una pastilla de la carta a los romanos y un tratamiento de Apocalipsis, pero no es así. La Biblia se conoce leyéndola. Amén. Entonces no hay otra manera. ¿Y para qué se conoce la Biblia? Vamos al versículo. Sí, porque entonces Pablo dice, oiga esto, que si nosotros nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor, no vamos a hacer las cosas con murmuraciones ni contienda. Entonces, cuando usted no hace esas dos cosas, esos ingredientes no están en su servicio en el Señor, dice el versículo 15, ¿qué es lo que va a lograr con eso? Oiga lo que dice. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Oiga, mire que sí, así es. Mire la primera consecuencia, por eso todavía está el versículo, para que seáis irreprensibles y sencillos,
hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna. O sea, mire, hermano, hay un montón de gente que dice que es cristiana, que se comporta como impíos. Habla como impíos, actúa como impíos y planea como impíos en medio de la iglesia y maquina las cosas como Pedro dice, no, si nosotros ya conocemos la maquinación del diablo, ¿verdad? Así lo hacen, dividen iglesias, se llevan gente de la iglesia y preparan y atacan. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando, digamos, una oveja comienza a hablar del pastor, el pastor no puede venir y defenderse como el pastor quisiera o como el líder quisiera, porque entonces nos ponemos ambos en la misma situación y damos un mal ejemplo. Cuando usted, amado hermano, le deja las cosas a Dios, hay cosas que sí se pueden reparar, ¿verdad? Alguien dijo algo, pues entonces llame a su pastor, llame a un líder y quiere arreglar esa situación. ¿Por qué dijo eso? ¿Qué pasó? Entonces ahí se pueden resolver los problemas. Pero usted tiene que ser paciente. Usted no puede reaccionar como el otro le dijo. Como dice el proverbio, no respondas al necio según su necesidad, sino que respóndele como merece su necedad. A veces ni siquiera tenemos que hablar. No, porque la lucha es contra sí mismo, pero anda buscando siempre. No acepta su culpabilidad, no acepta que su lucha es contra sí mismo y busca a alguien a quien manchar. Entonces, como dice el Señor, no es mi guerra, esta no es nuestra guerra, sino que es la de Dios. Está luchando contra Dios y Él pagará, y Él es Jehová de los ejércitos, el vencedor. Y recuerde que sí, de alguna manera sí tenemos una lucha contra Dios, pero es nuestro hombre pecador. Amén. Y nosotros, tomados del Espíritu Santo, venimos y sometemos al nuestra carne. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Irreprensibles. Oiga esto, irreprensibles. Y la siguiente palabra no le gusta mucho a esta generación, vea. Y sencillo. Perdón. Sencillos. ¿Por qué? Porque aquí no dice empoderados, dice. Aquí no dice empoderados, sino que dice sencillos. Porque si no, amados hermanos, no va a parecer usted hijo de Dios sin mancha. Y amados, mire, en medio de esta generación que hace lo malo, que odia al feto, ¿verdad? Al bebé que todavía no ha nacido, que apoya a aquellos que salen en las redes sociales exaltando sus defectos pecaminosos y toda la gente les aplaude por ser como ellos dizque quieren ser, amados hermanos, es una generación maligna, y no solamente es una generación maligna y perversa. Ay, si todos lo hacen, ¿y qué tiene? Momento, usted es hijo de Dios, usted tiene que ser una persona irreprensible y sencillo, sin mancha. En medio de todo esto tenemos que hacer la voluntad de Dios, y dice, en medio de la cual, mire el final de lo que dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Por qué? Porque seguimos trayendo la palabra de Dios, porque seguimos mostrando el actuar de Dios en nosotros. Así es que, amados hermanos, nosotros no podemos, dejar nuestro desarrollo espiritual a la deriva, sino que al contrario, tenemos que ocuparnos de eso, ¿verdad? Tenemos que ocuparnos de eso. Y versículo 16, el versículo 16 dice acá, ¿verdad? Dice de la siguiente manera: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Amén. Mire, mi querido hermano, usted cuando viene toda la situación donde usted siente que usted se tiene que defender, pues agárrese de las manos del Señor. Si es correcto defenderse, pues hágalo, pero hágalo honrosamente. No compromete el testimonio del Señor. Entonces, cuando haga todo esto y
no se mete en murmuraciones ni contiendas, sino que, mi querido hermano, usted se porta correctamente, usted va a terminar, ya me lo pasó, ya va a terminar como luminaria, como algo que resplandece en este mundo, y sigue anunciando la luz de Cristo. Y entonces termina diciendo Pablo, asidos. La palabra asidos es agarrado, abrazado. Aferrados a la Aferrados sería una mejor palabra. Aferrados no de la iglesia, no del pastor, ni tampoco del hermano. Asidos de la palabra de vida, asidos de la Biblia, hermano. Busque la palabra, busque el consuelo en la palabra. No busque el consuelo en los hermanos, no busque el consuelo en otra cosa. Busque el consuelo en la palabra de Dios para que en el día de Cristo, oiga esto, para que en el día de Cristo, dice Pablo, yo pueda gloriarme. Y esto es precioso, ¿verdad? Porque Pablo está hablando de aquel día de Cristo, aquel día del tribunal de Cristo. Ahí va a estar Pablo viendo a sus hijos espirituales, ¿verdad? Los va a ver graduar. Es como aquel profesor que ha guiado a sus muchachos, y quizás sus muchachos eran tremendos, pero fueron esforzándose poco a poco hasta llegar al punto de su desarrollo correcto y culminar su carrera. Y entonces dice Pablo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Yo puse una pequeña nota acá y me gustaría mencionarla, porque si nos aferramos a la palabra de Dios, vamos a mantenernos arraigados en la verdad revelada de esta misma palabra. Amén. Cuando nosotros la leemos, tú dices siempre que no hay mayor revelación que desde nuestra Biblia a nuestro corazón, cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Y eso es algo como necesario, algo esencial, porque nos permite podernos mantenernos en la vida, en el camino, en una vida coherente conforme a la fe, conforme a la obediencia de Dios. Amén. Y fíjense que menciona los otros dos versículos. Dice, versículo 17, ya le voy a explicar por qué se los menciono. Aunque sea derramado en libación, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de nuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Entonces dice Pablo, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, o sea, la libación era también en parte de un sacrificio, pero era líquido, era una especie de vino. No era una especie, era vino que se derramaba sobre lo que se había sacrificado, sobre la ofrenda sacrificada. Entonces la libación era al final y se derramaba, y ese vino apagaba el fuego como pareciera que apagaba la ira de Dios. Entonces, y algunos estudiosos dicen que es un símbolo como que Dios terminara su comida del sacrificio y la bebida con el vino. Pero Pablo dice que el sacrificio principal no es el de Pablo, es el de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero su vida viene a ser como una ofrenda sobre lo que Cristo hizo. Esto no añade más salvación a Pablo, porque con la entrega de Cristo nosotros somos salvos. Y nos está comparando, nos compara la vida del creyente como una ofrenda agradable a Dios. Amén. Que Entonces, es lo que siempre tenemos que buscar nosotros, que lo que nosotros le ofrendamos, nuestro servicio, nuestra vida, nuestro diario vivir, nuestra familia, la forma de conducirnos, hasta nuestra forma, cómo nos presentamos a Dios. Porque algunas veces decimos, yo puedo ir como me dé la gana, pero es parte del respeto a Dios el presentarnos bonitos. amén. Agradables. O sea, agradables no solamente habla de la ropa, sino que de todos nosotros. De todos todo nosotros. Es algo agradable integralmente. Entonces Pablo dice, porque él había dicho en versículos anteriores que él pensaba que
podía que muriera en la cárcel. Pero dice Pablo, pero sea que yo salga para seguir sirviéndole al Señor, o sea que me muera aquí, pues yo voy a honrar a Cristo. Entonces esa entrega podía ser como libación, como la ofrenda de libación sobre el sacrificio de Cristo, no que añade, sino que uno se entrega, uno se ofrece a Cristo. Y dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, o sea, aquí Pablo está diciendo, en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, o sea, corrijo, entonces, perdón, el sacrificio, el vino de Pablo, puesto sobre el servicio, sobre la entrega del pueblo, dice Pablo, me gozo y regocijo con todos vosotros. Entonces, Pablo dice, es una manera de decir, yo soy parte de lo que ustedes hacen. Yo les enseñé, yo he orado por ustedes, yo he estado con ustedes. Entonces, cada cosa buena que hace un cristiano, está dándonos la alegría, el regocijo. Están reflejando el buen trabajo, el buen servicio y los frutos de todo el servicio que se da al Señor como parte de una ofrenda. Este versículo, a partir de este versículo vamos a tocarlo en el primer estudio bíblico del 2024, ¿verdad? Y espero en el Señor que nos podamos ver. Así es que, amados hermanos, definitivamente que nosotros tenemos que ocuparnos, la palabra especial es ocuparnos de nuestra salvación, con temor y temblor. No porque la voy a perder, sino que tiene que desarrollarse, tiene que crear en mí todo lo que dice Cristo, que su salvación produce en nuestro ser. Amén. Con alegría. Amén. Así es, mi querido hermano. Muchas gracias, de verdad. Llegamos hasta acá y nos sentimos contentos de que usted nos permita pues estar allí en la comodidad de su casa y escucharnos y agradecerle por todo este año que nos permitió llevarle la palabra y de alguna manera enseñarle y compartir lo poco que Dios nos ha enseñado, trasladárselos a usted. Y poder terminar este año con esta hermosa carta de alegría, de gozo y que los incentive a seguir cada día adelante. Amén. Y de verdad deseamos que termine bien este año, que no se me quede a medias, que no se decepcione. Para algunos ha sido un buen año, para muchos ha sido un año difícil, pero no se preocupe, amados. Siempre cuando terminamos el año, esto nos lleva a cierta inventario, ¿verdad? Entonces a veces salimos favorable, pero parece que para muchos este año va a salir en rojo. Pero tenga paciencia, Dios está en su trono. Dios no se ha olvidado de nosotros, bajo ninguna circunstancia Dios nos va a dejar solo y siempre nos va a acompañar. Mucho más, vamos a recibir mucho más en este nuevo año que viene que lo que hemos recibido en este. Y solo no se desanime. Se desconecte de Dios. Amén, ni se desconecte de Dios. Así es. El lema para este 2023 es no te rindas, ¿verdad? Y el lema para este 2024 es bajo la cobertura de Dios. Así es que siempre estamos en las manos de Dios. Amén. Si usted ha llegado hasta acá quiere decir que el Señor ha estado con usted y no se ha rendido. Si se rinde, ríndase a los pies de Jesús. Amén, para que le dé la victoria. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Y no podemos cerrar este último estudio del año sin decirle que el Señor les bendiga grandemente y recuerde, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y esto también para el 2024. Amén. Muchas gracias y que pase muy buenas noches. Si usted no ha recibido a Cristo, esto es para usted. Amén. Gloria al Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy.
para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.